Radio y Diario Universidad de Chile presentan Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, un nuevo mapa, una nueva versión de este ciclo que hemos estado llevando adelante, un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades, junto a Radio Universidad de Chile, donde dentro de los objetivos es repensar la ciudad, el territorio y las políticas públicas en este contexto de pandemia que ha marcado sin duda este 2020. El objetivo es contribuir a mejores políticas públicas para una mejor calidad de vida en nuestra comunidad. El tema de hoy, y que tenemos ya a nuestros invitados, los vemos en pantalla a través de esta transmisión por Facebook Live y también a través de nuestra señal 102.5 FM, tiene que ver con precisamente estas nuevas políticas y en particular de vivienda para nuestro país. Un tema que pasa a ser de relevancia, recordemos, calificado como derecho humano, incluso a nivel internacional, el acceso a una vivienda digna. Pero también si lo miramos más localmente, lo que ha sido este 2020 en el contexto de una nueva constitución ha sido parte de los temas también dentro de la conversación, y más aún lo que ha seguido revelando respecto al contexto de pandemia, hacinamiento, qué es lo que pasa con los campamentos, también números que han ido aumentando, entre otras materias que son parte de lo que vamos a estar revisando en estos próximos minutos. Y para ello entonces paso a presentar y darles la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados. Juan Pablo Urrutia, académico del Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Casa de Estudios. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También tenemos en esta conversación a Patricio Donoso, presidente del directorio de la Corporación Ciudades y pasado presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un honor poder estar aquí con ustedes tratando tan relevante tema para el país. Y nuestro tercer invitado, Gonzalo Winter, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por su disposición y formar parte hoy en este programa. Hola Diana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comenzamos entonces un nuevo mapa que además, bueno, dentro de este ciclo había sido parte de la conducción nuestro director Patricio López, y que hoy día Diana Porras lo voy a estar entonces haciendo parte de esta mediación, de esta conversación. Si les parece, porque hay muchas materias que podemos ir profundizando en estos minutos, pero ¿es posible pensar la vivienda sin pensar la ciudad? Quizás comencemos con un marco por ahí. ¿Alguno quiere comenzar? Les doy la palabra, como ustedes prefieran. Yo diría, Juan Pablo. perdón, pero por arrogarme la primera palabra, pero que es imposible. O sea, y definitivamente desde hace ya varias décadas, desde el mundo académico se ha definido la vivienda no solo como un conjunto de muros y su techo, sino que para vivir dignamente necesitamos de todos los bienes y servicios y oportunidades que nos entrega una ciudad. Por lo tanto, la vivienda requiere de ciudad, inclusive nosotros hablamos del hábitat residencial, ¿ya? O sea, entender la vivienda como este conjunto de solo la unidad básica, que por tantas décadas se entendió así, ha generado los problemas que estamos viendo ahora de segregación, de falta de servicios, etc. O sea, desde un punto de vista más académico es imposible hacer esa disociación. Y la vivienda requiere sin duda de ciudad. Patricio. Sí, yo concuerdo con Juan Pablo, sobre todo si ese análisis lo concentramos en la zona urbana. No quiero dejar pasar también o complementar la opinión de Juan Pablo, que hay un porcentaje de familias en Chile que viven en zonas rurales, que tal vez, claro, no tienen una lógica urbana y que también es necesario, como
como política habitacional dar algún tipo de solución. A mí me sale mi espíritu y mi origen más de regiones del mundo rural. Y también complementar pero complemento, porque estoy de acuerdo con lo que él menciona, que en la vivienda también hay que proyectar no solamente su construcción o la nueva vivienda, sino que cómo va evolucionando la vivienda ya establecida, digamos. Y que también ese es un tema a considerar dentro de la política habitacional. Pero en el grueso, lo importante, lo relevante, lo que impacta en el país, sin duda hoy en día, la vivienda, cualquier política habitacional, tiene que estar dentro de un marco de una visión de ciudad, una política de ciudad, una mirada de ciudad a largo plazo. Diputado Winter. Sí, no, yo concuerdo con mis dos antecesores en la palabra. Desde el punto de vista político se entremezclan de manera absolutamente inseparable, toda vez que la mayor cantidad de valores asignados a una vivienda para repercutir en el precio están relacionados con la calidad. Y cuando uno mismo, ya yendo a algo más mundano, cuando uno mismo evalúa un lugar para vivir, está evaluando también su entorno, está evaluando también a qué servicios va a acceder. Y en el caso de una sociedad tan marcada y segregadamente de clases como es Santiago de Chile, que al menos la ciudad donde yo ejerzo mis funciones, el dónde está la casa está determinada, o sea, resulta mucho más determinante sobre el asunto de la ciudad que sus ladrillos o su diseño. Y además también porque cuando hablamos del acceso a la casa, porque esa era una distinción que se hacía antiguamente a la hora de construir políticas públicas, que decían, mira, el tema ciudad se deja para después, primero otorguémosle casa a quien no tiene casa porque es lo más urgente. Eso también nos llevó a muchos errores de diseño y a políticas públicas equivocadas, que hoy día ya son consenso que son equivocadas, pero además la principal cuestión que hoy día nos separa de la casa es el precio del suelo. Y el precio del suelo sí que es un asunto de ciudad, porque es un solo mercado dentro de la misma ciudad. ¿Cómo ven si sumamos a quizás este primer acercamiento que estamos teniendo al tema? ¿Cómo ven el factor de las gobernanzas en los territorios también para poder tener en cuenta quizás esa decisión de políticas públicas enmarcadas en vivienda, pero que todos coinciden, se relacionan también con el entorno? Mira, ahí Juan Pablo. hay grandes problemas que muchas veces no se saben. Y primero hay una disconcordancia entre el territorio y su administración, ¿ya? La unidad funcional de la ciudad, por ejemplo, Santiago, es una asociación de comunas, cada una con su gobierno local, con intereses distintos y con aplicación distinta de política, ¿ya? Y en términos de vivienda para los grupos más vulnerables, suelen ocurrir situaciones, en algunos casos más bien perversas, donde ciertos municipios tienen la facultad de determinar las densidades en sus territorios, y si no quieren vivienda social en su comuna, porque no paga impuestos, porque aluden que va a atraer población indeseada, entre comillas, basta con modificar la densidad, la suben, ¿ya? Para que no haya, perdón, la bajan para que no haya tanta densidad e impiden la incorporación de vivienda en sus territorios, ¿ya? O sea, un alcalde puede definir por una decisión, una necesidad de vivienda que es a nivel nacional, a nivel metropolitano, a nivel regional, y que queda en manos de un alcalde. Entonces ahí hay un problema profundo de gobernanza. Ojalá se corrija algo de aquello. Bueno, ahora vienen las elecciones de gobernadores regionales que quizás podría contribuir en ese sentido, pero ahí hay un grave problema entre la administración del territorio, dado que se privilegia intereses particulares y locales por sobre intereses que son más bien globales y metropolitanos. ¿Patricio? Si seguimos el orden. Sí, estamos siendo bien estructurados. Bueno, partamos así, después vemos si nos desordenamos un poco. Este programa es más ingenieril de lo que pensaba. Oye, yo concuerdo, ¿sabes? Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos como país es la planificación. ¿No? La planificación territorial, tener un buen sistema de planificación oportuno, con una mirada a largo plazo. Las buenas prácticas en planificación dicen que las ciudades se proyectan a 30, 40 años y se van revisando, ¿no es cierto?, con cierta periodicidad.
Y eso en Chile no lo tenemos, estamos lejos de tener. Estamos solo 2/3 de las comunas en Chile, comunas urbanas, tienen un plan territorial propio, digamos. El resto no tiene, o tiene el legado de algo, o se suma algo a algo mayor. Y dentro de la planificación, tal vez lo más importante es la gobernanza, lo que mencionaba Juan Pablo, y eso no hay una norma aquí, no hay un estilo que se puede repartir para todas las realidades de los centros urbanos. O sea, Santiago es una realidad en sí mismo, con la cantidad de comunas que conviven y se relacionan día a día. Por lo tanto, no tener una mirada integral de esas relaciones, sin duda que coarta las posibilidades de desarrollo de la ciudad, digamos. También no solamente a nivel territorial, sino que con los distintos servicios públicos, privados, que se involucran dentro de la ciudad, digamos. El no tener todo eso integrado en una mirada, difícilmente va a generar un óptimo de desarrollo o algo, ¿no es cierto?, o la riqueza que podría tener una visión integrada de desarrollo. Claro, pero esa realidad de Santiago es distinta a la de las ciudades medias, distinta a la de las ciudades pequeñas. También los ciclos son distintos. Hoy en día se aloja mucho en la gobernanza, ¿no es cierto?, en la responsabilidad comunal, con todas las supervisiones administrativas superiores, de validaciones de los planes reguladores, en este caso, o los planes territoriales superiores. Pero todos sabemos que los ciclos de los gobiernos locales son de 4 años, que en 4 años difícilmente se alcanza a hacer un debido proceso. Son ejercicios que requieren tiempo, madurez, competencia. No quiero decir con esto que no se puede hacer. Se puede hacer, pero sin duda, dados los tiempos, no son de los temas prioritarios en una gestión que es de tan corto plazo, siendo que debe ser uno de los temas más importantes dentro de la administración o la gestión territorial. Así que ahí, comparativamente hablando, y esto no son solo comparaciones con países desarrollados, que siempre tal vez no hacemos y nos miramos a lo lejos, sino que comparación incluso con países cercanos, países del barrio, tenemos un déficit de planificación. Hay otros países que lo tienen más resuelto, que en forma más frecuente, más periódica, están planificando, están generando los espacios de crecimiento. Algo muy importante también, que las ciudades se planifican no solamente para quienes las habitan, sino que para quienes las pueden habitar hacia el futuro. Por lo tanto, es muy importante tener la representación de esas voces, digamos. Y ahí se generan ciertos naturales conflictos de interés. Una autoridad local gestiona en función de sus vecinos que conocen y viven actualmente. A ellos se debe, digamos. Y difícilmente va a incorporar, a menos de que tenga mucha visión, los requerimientos futuros del desarrollo de esas ciudades. Y en algunos casos pueden ser contrapuestos, digamos. No siempre están alineados los intereses, los deseos de quienes viven y de quienes en un futuro quieran o podrían potencialmente vivir en esa ciudad. En fin, ese tipo de cosas, y en todas las conversaciones, muy ancladas al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sin duda una de las reflexiones principales que hay que hacerse cargo de que un buen ejercicio de planificación, y la base para eso es definir la gobernanza adecuada. Diputado Winter, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos si es que este tema, y considerando todos estos factores, no han sido prioridades? Por ejemplo, en esa gestión, si hablamos de autoridades regionales, pero también si lo llevamos a nivel central. Sí, mira, esta pregunta es apasionante para mí porque es una pregunta en donde se mezcla, o sea, la expresión gobernanza, una expresión muy propia de la discusión de la teoría política, y al mismo tiempo que se mezcla con una cuestión práctica y tan tangible como es la problemática de construcción de ciudades y viviendas, etc. Entonces voy a tratar de abarcar, perdona que me entusiasme, pero voy a tratar de abarcar la respuesta en términos generales y también particulares. No más acotada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando uno dice así como, seré breve, no es el caso. No queremos ser breves. No, aprovechemos entonces. No, lo que pasa es que primero quiero sumarme a algo que es bastante obvio y que lo han dicho Patricio y Juan Pablo, pero que lo quiero remarcar desde cómo se vive desde el ejercicio político, que tiene que ver con que las grandes ciudades que son intercomunales, todo es intercomunal y por lo tanto las soluciones son intercomunales, y cuando no tienes una experiencia política intercomunal no puedes producir soluciones intercomunales porque no existe la instancia que las produzca. Y es importante recordar lo que pasa por cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, que en la comuna de San Joaquín, que está en mi distrito, la densificación de Macul
significó rompimiento de alcantarillas. Entonces en la población La Legua hubo un momento en que salía agua con caca para arriba, por la alcantarilla, porque claro, de un momento a otro se construyeron como 5 edificios de 40 pisos en Macul, en un lugar que había sido urbanizado para casas de adobe, ¿ya? Lo pongo como un ejemplo, pero después tú empezás a encontrar ejemplos que son más relevantes. Por ejemplo, la migración interna de las ciudades. Todo el centro y el pericentro de Santiago, en la medida en que crece y que no puede pagar para vivir donde vivieron sus padres, porque hoy día es mucho más caro, porque en un mismo espacio de tierra sus padres vivían en la periferia, pero en el mismo espacio de tierra ellos ya están en el centro, porque lo que es el centro se ha Se va corrido, expandiendo. se va expandiendo la ciudad y la gente va migrando. Por lo tanto, tú no puedes tener políticas de migración interna si es que no existe una institución a la cual, en la cual está ocurriendo esto. Porque claro, para La Pintana simplemente llegó gente, para San Bernardo simplemente llegó gente, para Providencia simplemente se fue gente, pero no hay una institucionalidad en política en Chile cuyo problema sea que una persona pasó de aquí a aquí. Lo segundo es el tema de construir viviendas sociales. Lo mismo, ¿quién gestiona hoy día los comités? ¿Quién les ayuda a organizarse? Son las entidades patrocinantes de los municipios. Y las entidades de los patrocinantes de los municipios, obviamente que miran con malos ojos tener comités en donde el mayor porcentaje de allegados son de otras comunas, porque en el fondo, por decirlo de alguna forma, le están haciendo la pega a alguien que no les corresponde. Entonces, solo buscan soluciones, solo pueden buscar soluciones dentro de su comuna para vecinos dentro de su comuna. Pero en realidad los grandes paños de tierra tienen capacidad para abarcar comités mucho más grandes, y los mismos comités tienen gente de distintas comunas, porque las relaciones familiares en Chile no están trazadas por estas líneas, que además son líneas relativamente nuevas. Si La Pintana, El Bosque y La Granja se separaron hace muy poco, Ñuñoa de Macul se separó hace muy poco, San Joaquín de San Miguel se separaron hace muy poco. Y una deriva que yo creo que es extremadamente relevante, pero extremadamente relevante, es el tema del trabajo. La ciudad de Santiago al menos, yo creo que Concepción y los grandes centros urbanos también, tenemos barrios tenemos comunas que son estrictamente habitacionales y comunas que son principalmente laborales, y unas dependen de otras. O sea, si de un día para otro tú dices que, qué sé yo, por ejemplo, pones un domo en Puente Alto, nadie puede salir de Puente Alto en todo el día, bueno, Santiago Centro pierde a un porcentaje importante de sus trabajadores y deja de funcionar, pues. Y al mismo tiempo, si no se puede entrar a Santiago Centro un día, un montón de gente de Puente Alto se queda sin trabajo. Entonces, es una ficción absoluta el pensar que pueden funcionar por separado. Y algo que es bien importante, una tendencia bastante creciente en nuestro país y en el mundo, es que el derecho de propiedad sobre un inmueble o un conjunto de inmuebles se ejerza en una comuna distinta a la cual vive el dueño de ese inmueble. Por decirlo en términos súper concretos, la mayoría de los dueños de departamentos de guetos verticales de Estación Central no viven en guetos verticales de Estación Central, ni mucho menos viven en Estación Central. Pero desde el punto de vista político y constitucional es relevante, porque están ejerciendo su derecho a la propiedad privada. Y hay otra persona que está ejerciendo su derecho a la vivienda a través de ellos, pero en un lugar distinto al cual ellos ejercen sus derechos políticos. Ellos no votan por el alcalde de Estación Central. ¿Se entiende? Ahora, algo súper importante. No basta con denunciarlo, porque las soluciones políticas, como lo decía al principio de esta no breve respuesta, las soluciones políticas siempre derivan de la institución que tiene la soga al cuello con la necesidad de solucionarlo, ¿ya? No provienen de la buena voluntad de un político bien intencionado, que fue a todos los foros y seminarios y dijo, esta es la política pública que hay que hacer. Tú necesitas a alguien que necesite solucionar un determinado problema para poder ser bien evaluado en su trabajo, porque si no, deja de ser reelecto o, qué sé yo, es acusado de alguna forma, etc. Entonces, claramente la creación del gobernador regional es una tremenda oportunidad, pero va a depender estrictamente de las facultades y poderes que les demos, y ahí ya no va a pasar por la buena o mala gestión o por la buena o mala voluntad del gobernador, sino que va a pasar por leyes que le entreguen verdaderas herramientas de planificación, que puede ser un elemento que abordemos en otra respuesta. Si hablamos entonces de esas herramientas, de esas posibles soluciones, si miramos el tiempo actual en el que se ha
ido modificando quizás cuáles son las políticas que tienen que ver directamente con vivienda. ¿Cómo concibe cada uno el rol del Estado y el sector privado en este contexto? Podemos cambiar el Juan orden Pablo. ahora, ¿eh? O Patricio, para si tiene... desordenarnos un poco. ¿Mm? Bueno, a ver, primero, yo creo que son dos actores más la sociedad civil que están llamados, digamos. Aquí la ciudad es como el encuentro de los distintos mundos. O sea, aquí y se requiere el aporte y la participación, como tú bien mencionas, con roles y funciones de cada uno, digamos. Pero lo primero es decir que son actores que están llamados, sobre todo en el espacio de la ciudad, donde por esencia, si queremos que sea una ciudad virtuosa, tenemos que ser capaces de integrar las distintas miradas, los distintos servicios. Aquí, tal vez, muchas veces la definición entre lo público y lo privado, tal vez nos interesará a nosotros, digamos, pero a la gente que le interesa es tener una buena ciudad, una buena calidad de vida, un buen acceso a servicios y también a la vivienda propiamente tal. Por lo tanto, hay que verlo más desde la potencialidad de soluciones que en conjunto podemos entregar. En ese sentido, creo que estamos viendo un rol sumamente importante. El Estado, sin duda, tiene un rol de regular, de liderar, ¿no es cierto?, la regulación de cómo se construye esta ciudad con esta mirada a largo plazo y con este objetivo de generar un bien común. Y el mundo de lo privado es dentro de ese rayado de cancha, ¿no es cierto?, y con las normativas responder de la mejor manera a las distintas expectativas, deseos de quienes habitan, digamos. Dentro de la normativa hay muchas otras cosas también, respetando la identidad de los lugares. O sea, no es solamente, yo creo que nosotros, dentro de los déficits de planificación, creemos que esto es netamente una zonificación. Entonces, tal vez eso ni siquiera ya es la primera derivada de un ejercicio de planificación, sino que es realmente una construcción de una proyección de la ciudad hacia adelante, donde no solamente está la infraestructura, sino que habitacional y los espacios públicos, sino que también las conectividades, el desafío ambiental que se ha planteado en el último tiempo y que es preocupación, interés a nivel global, la generación de empleo. Y agreguémosle todas las preguntas que están saliendo producto de la pandemia que estamos viviendo, digamos, que sin duda le ponen nuevos desafíos a las ciudades. Es más, históricamente las pandemias han marcado hitos dentro de las evoluciones de las ciudades, de cómo se evolucionan y cómo desarrollan. Ahora creo, yo tengo una perspectiva de más que cuestionar lo que se ha hecho hacia atrás, que sin duda siempre hay cosas que se pueden mejorar, es de refrescar los desafíos que tenemos hacia adelante. Creo que en el pasado había un desafío de déficit y muy importante en el país y que el Estado de Chile, en distintas administraciones, ha hecho importantes esfuerzos para disminuirlo. Y esa fue una tendencia que hasta hace pocos años atrás era bien positiva, reconocida nacional e internacionalmente, como el compromiso del Estado de Chile en aportar a la solución de la creación de hogares para las familias que lo necesitaran. Sin duda, aquí todas estas políticas tienen un marco de restricciones, se pudo haber hecho mejor siempre. Tal vez nos fijamos solamente o le dimos mayor prioridad a la visión de la vivienda y no a la construcción de los espacios urbanos y ciudad, y que ha sido, ¿no es cierto?, tal vez el tema que ha emergido con mayor prioridad en los últimos, digamos, ya 10 años desde la creación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, etc. Pero dado eso, creo que el desafío que tenemos hacia adelante es construir esa perspectiva de desarrollo. Y son temas que no están resueltos en ninguna parte tampoco. O sea, pueden haber buenas prácticas, pueden haber buenas tendencias, pueden haber países o ciudades en las cuales quienes la habitan se sienten mucho más plenos, ¿no es cierto? Pero en ningún caso, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, hay algún ejemplo donde tenga todas las situaciones urbanas resueltas, digamos. Esto va a ser dinámico y cada vez que, en la medida que vaya evolucionando, van a ir apareciendo nuevos desafíos. Es por eso que, respetando los roles, Estado, mundo, sector privado, iniciativa privada, sociedad civil, es muy importante,
hay que entender que tal vez el principal rol que tienen es ejercer un espacio de diálogo y encuentro para generar una permanente evolución de las ciudades, cada una con sus particularidades. Juan Pablo. Mira, yo creo que este es un tema muy, muy importante y estructural, sobre todo a puertas del proceso constituyente, donde vamos a tener estas conversaciones, y ojalá con gran profundidad en aspectos territoriales, de ciudad, vivienda, porque aquí mi percepción es que el Estado ha ido dejando progresivamente un rol que alguna vez tuvo protagónico en la producción del hábitat. Y eso se nota, o sea, cuando uno ve conjuntos ejemplares, proyectos ejemplares de vivienda para grupos vulnerables, y ni siquiera vulnerables, o sea, como conjuntos donde incluso se promovía la mixtura que ahora recientemente se está tocando, nos referimos a proyectos de principios de la mitad del siglo pasado, perdón, o sea, de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, el Estado progresivamente ha ido dejando ese rol hasta llegar a un minuto en que básicamente toda la producción habitacional ha quedado en manos del sector privado, naturalmente, regulada bajo los lineamientos que establece el Estado a través de sus políticas, normas urbanísticas, etcétera, pero que ha perdido injerencia, ¿ya? A niveles tan críticos como, por ejemplo, me imagino Patricio y el diputado Winter recordarán, hace un par de años se hablaba de los subsidios sin proyecto, o sea, gente que tenía el subsidio, porque la lógica subsidiaria en el fondo lo que hace Se habla es, todos los días de eso. en el fondo es transformar a la necesidad, la gente que tiene necesidad pero no constituyen demanda, ¿cierto? Porque no tienen la capacidad adquisitiva, transformarla en demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le da un subsidio. Entonces, hace un par de años se llegó a una situación crítica en donde había muchas familias, miles de familias, que tenían el subsidio, pero no tenían proyecto. Porque la lógica operaba que, mira, transformamos tu necesidad en demanda y el mercado la resolverá. Pero resulta que el mercado a veces no aguanta, no llega a ciertos lugares o los precios no dan. Hace poquito también se habla del nivel severamente inalcanzable de la vivienda. Entonces se asume que eso se resuelve solamente aumentando el monto de los subsidios para cubrir esos costos, pero ahí hay un problema que lamentablemente todavía no lo hemos podido resolver por la debilidad del Estado en todas sus dimensiones, incluso desde la planificación, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar de los niveles de gobernanza, cómo cada municipio definía si tenía esto o no, el ejemplo que di yo que un municipio podía definir solo por reglamentación si había vivienda social o no, que podría ser un lugar céntrico con disponibilidad, pero bueno, un alcalde podría no quererlo porque sus vecinos no querían ahí gente más pobre. Entonces, es ese rol del Estado y en todas sus dimensiones, desde la más local, los municipios, que es la cara del Estado ante la ciudadanía, cuando las familias, las personas tienen problemas, requerimientos de vivienda, no se acercan al ministerio, se acercan al municipio, ¿ya? Pero el municipio cuenta con herramientas, casi no tienen presupuesto, no tienen capacidad de acción para resolver aquellos asuntos, o sea, la demanda se organiza desde los gobiernos locales, que son más bien administraciones locales, no le alcanza para gobierno. Entonces ahí hay un rol del Estado que ha estado bien debilitado en su capacidad de acción y de ejecución, sobre todo, de proyectos. Y ahí a lo que debiésemos apuntar es a un Estado más potente, pero ahí vamos a entrar en la disyuntiva que si se genera competencia desleal o no, que es un poco la discusión política que se dio en aquel minuto cuando se hablaba de las farmacias populares. En el fondo, bueno, si tengo una farmacia que actúa bajo otros criterios, reclamaban por algún lado las cadenas privadas que esto era competencia desleal. Entonces, si el ministerio llega a tener esa atribución y capacidad de desarrollar sus propios proyectos y construirlos, va a saltar esa discusión. Bueno, y ha saltado hace poco cuando se hablaba de los planes maestros urbanos habitacionales. Entonces, sin embargo, hay avances, y hay pequeños avances, a mí me consta, trabajo con varias personas del ministerio, se están haciendo esfuerzos allí, pero siguen siendo incipientes e insuficientes como para cubrir toda la demanda de vivienda que existe, que lamentablemente depende de si va a haber oferta para ese grupo o no. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante de discutir en los tiempos que se vienen.
Diputado, bueno, estábamos escuchando a Patricio que hablaba de el Estado como un mejor, entendí yo, ¿no? Para rayar la cancha. Juan Mm. Pablo también mencionaba las debilidades del Estado. Bueno, están los momentos efectivamente para esas voluntades políticas, o no sé si enmarcado en lo que se va a venir el próximo año con la convención, para poner estos temas como fundamentales dentro de ese debate a mediano y largo plazo y ojalá también soluciones más concretas a corto. Voy a partir por la última pregunta, que es muy delicada, que tú me haces, que es si es el momento. Eh, yo creo que es el momento de no juzgar el momento, porque nunca habíamos estado, yo creo, en un desorden y dinamismo político tan grande, al menos desde que yo tengo memoria de leer los diarios en Chile, y por lo tanto nunca había sido tan osado, o sea, nunca habían sido tiempos en que fuera tan osado decir de qué se tratan los tiempos. Eh, Contraviniendo cosas que yo podría haber dicho hace 2 meses, cuando uno con cierta soberbia leía el estallido demasiado optimistamente, y cuando digo optimistamente me digo inclinando el resultado de él hacia las ideas que uno traía con anterioridad a este. Hoy día yo veo que, bueno, yo obviamente que tengo una posición política, milito en un partido que tiene una lista de principios, ideas, programas, etcétera. Entonces eso no es ningún secreto, puedo hablar a partir de ahí, ¿cierto? Eh, y cuando estoy diciendo que algo me parece bueno es en ese marco, pero yo todavía tengo el temor de que la forma en que Chile protesta frente al neoliberalismo sea una forma neoliberal y que por lo tanto la única conclusión posible sea otro neoliberalismo. O sea, creo que hay una tensión muy grande en esta necesidad de cambios y reformas, de enfrentarla como una nueva ciudadanía democrática y activa o enfrentarla como consumidores indignados. Y creo que cuando uno enfrenta las cosas como consumidor indignado, el único resultado posible es seguir siendo un consumidor indignado, pero medianamente un poco más satisfecho porque se te entregó algo, pero en el fondo tu conclusión es que a la próxima vez que no te entreguen tu producto, nuevamente vas a ser un consumidor indignado. Entonces, yo no sé para dónde están los tiempos, para serte franco, y me tiene bien cansado que todos mis colegas políticos y todos quienes tienen roles políticos interpreten todo lo que está ocurriendo en los tiempos como una forma de que le están dando la razón en todo lo que ellos venían diciendo de antes. Hay gente que incluso lo hace ya más exagerado, hay gente, no sé, gente que fue activista del rechazo y lee el resultado del plebiscito como una confirmación de su hipótesis. O sea, una cosa realmente... Pero aquí yo tengo colegas que logran hacer ese salto argumentativo que me llama mucho la atención. Entonces, yo sinceramente no sé qué va a salir de la Convención Constitucional, no lo puedo asegurar. Patricio me escuchó conversar en una situación como esta que tuvimos hace 3 meses, en que yo estaba en un grado un poquito mayor de soberbia, y ahora la realidad igual me ha bajado unos peldaños, o el optimismo. Ahora, yendo al punto, hay una discusión conceptual muy antigua sobre la distinción entre derechos sociales y derechos individuales universales, que generalmente se tienden a mezclar esos dos conceptos. Cuando uno dice esto es un derecho social, hay gente que entiende que es un derecho individual al cual tienen derecho todas las personas de una sociedad. Derechos sociales son los que y hay una discusión de cuál es cuál. Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Yo creo que el derecho a la alimentación se puede ejercer individualmente. Se puede ejercer individualmente. Yo puedo comprar qué sé yo, mi arroz y satisfacer mi derecho individualmente. El derecho a la educación es una discusión, si se accede a él en tanto sociedad o se accede a él en tanto ciudadano. Pero el derecho a la ciudad es indiscutible. El derecho a la ciudad es uno que es esencialmente colectivo. No se puede acceder individualmente a la ciudad, ¿cierto? Entonces, es un derecho que no está conceptualizado en Chile, que no está bien trabajado, o sea, y en el mundo tampoco, porque es relativamente nuevo, pero que es evidente que su relación con el Estado no puede ser la misma que la del mercado de los zapatos o que la del mercado de los, qué sé yo, del arroz o la hamburguesa.
porque requiere de planificación. Hablar de ciudad y hablar de planificación casi significan lo mismo. Y eso nos lleva a algo bastante obvio, que es que, claro, el Estado de Chile efectivamente construyó mucho en un momento en que, además de construir mucho, se dedicó a regular un mercado, pero tenemos un problema, porque es que en el fondo, en la medida en que el Estado no se entromete en este mercado, sino que participa de él para proveer ciertos derechos, lo que le termina pasando es que al no controlar o al no tener capacidad de incidir en los precios de este mercado, pueden constituirse en sacos rotos. En sacos rotos me refiero a situaciones en donde el Estado no puede finalmente proveer el derecho porque los precios que se están poniendo son tan grandes que simplemente no accede. Y Juan Pablo lo decía muy bien, que dijo, se solía hablar de los subsidios sin proyecto. El subsidio sin proyecto hoy día es, o sea, para cualquier comité de allegado, el acceder al subsidio es como el problema menor, es el problema chico, es el problema que ya se va a solucionar. El problema es, una vez teniendo el subsidio, ¿a dónde construyo? Y el director de Servio siempre le dice, mire, sabe que el terreno que ustedes están mirando yo no tengo ninguna posibilidad de acceder a él. Y que cuál es la frustración que uno tiene para explicar gráficamente. Que si uno dijera, pucha, voy a llegar al gobierno, qué sé yo, voy a descubrir una mina de oro, imagínense la cantidad de supuestos que estoy poniendo. Voy a llegar al gobierno y voy a descubrir una mina de oro. Y voy a duplicar la parte del subsidio que se ocupa en terreno. Bueno, si yo fuera dueño de un terreno, duplicaría el precio del terreno. Entonces, ese tipo de cosas nos obligan a tener ciertos niveles de planificación y de intromisión mucho más amplia. Yo creo en la sociedad, yo creo que los privados cumplen un rol, yo creo que el que construye tiene un valor, y en ese sentido, digamos, se suele pensar que nosotros estamos en contra del gremio de la construcción. No. A nosotros nos complica la especulación, nos complica cuando tu ganancia es por tu propiedad, pero el que pone ladrillo sobre ladrillo está trabajando y el trabajo tiene que ser bien remunerado, así que no confundir esos dos conceptos. Y lo último que sí quería decir es que hay algunas cositas que sí son excesivas en Chile. Y es, por ejemplo, voy a poner dos casos excesivos. El trato con los terrenos del Estado. El trato con los terrenos del Estado es excesiva la privatización de la mirada. O sea, cuando un hospital público, el Estado de Chile le ha entregado un terreno y el hospital público decide que no va a otorgar su rol, su misión, que es entregar salud con ese terreno, puede sencillamente decidir que lo va a ocupar para hacer caja. Y el Estado se enfrenta a la venta de ese terreno como cualquier privado. A mí eso me parece ridículo, me parece absurdo. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que fue declarado inconstitucional, pero lo hemos ido arreglando hasta que se acepte, que dice en relación con que cualquier terreno que sea de una entidad estatal, para poder ser enajenado, ni siquiera estamos diciendo que no se puede. Tiene que haber un informe del potencial de viviendas sociales, del déficit de vivienda que hay en la comuna en donde esto está ocurriendo, y un informe del potencial medioambiental o de los eventuales riesgos medioambientales que tiene ese terreno. Y ni siquiera estamos diciendo que no se puede vender, sino que tiene que venir con la firma de 3 instituciones con respecto a eso, porque si no, tenemos el caso de una ciudad como Santiago, donde tenemos tremendo déficit habitacional, y el ejército vende terreno y se lo vende a la inmobiliaria al mejor precio. Y lo último, para denotar también los excesos. ¿Quién es el encargado en Chile de planificar la compra de terrenos por parte del Estado para construir viviendas sociales? ¿Cómo se llama ese cargo? Ese cargo no existe. Ese cargo no existe. Hoy día los terrenos los encuentran o la misma entidad patrocinante. O sea, incluso para construir vivienda, para la construcción de viviendas del Estado, es el mismo privado el que le sugiere al Estado, mira, yo vi un terreno por ahí y te sugiero que tú podrías construir una población ahí, o inclusive son los comités que viajan como por la comuna buscando un terreno en donde eventualmente podrían comprar y se consiguen los papeles y ellos se lo llevan a Servio. Eso habla de una política que está mal pensada. Yo creo que esos son dos excesos que se pueden modificar dentro de nuestro actual marco conceptual y normativo. Coincide con esos elementos, sí, Patricio, a ver. Vamos a ponerle un poquito de... A ver, yo creo que es re difícil pensar que una política habitacional y de ciudad es una política que pueda ser perfecta. Si en general hacer política, leyes, normativas no es fácil. Más aún en este tipo de áreas, porque sobre todo como se ha mirado que se han diseñado como políticas transversales y que se pretende que se adapten a las distintas realidades. Y cada localidad aquí es
tiene sus particularidades que son propias. Y ha pasado, digamos, ha pasado lo que mencionaba Juan Pablo, que han habido políticas habitacionales muy bien intencionadas tal vez y que no dieron el resultado esperado, como esta asignación de subsidios para que se generara la demanda y eso estimulara la creación de oferta. Ahora, yo creo que ha existido la visión de ir ajustando eso, esas medidas, queda mucho me voy a referir después cuáles son las vías que yo creo que quedan hacia adelante. Pero también a mí me gustaría destacar, porque han existido maravillosas políticas públicas relacionadas con el desarrollo de vivienda. Actualmente, y durante esta última década, los proyectos de integración social y que han trascendido de gobierno en gobierno, están generando una nueva perspectiva de política de vivienda, una nueva mirada a la vivienda social en Chile, que no solamente está la vivienda, sino que el conjunto, y cómo se integran distintos tipos de actores, y cómo estos se integran dentro de la ciudad. Y aquí hay un salto significativo que me encantaría que como chilenos nos informáramos, porque eso está desplegado en todo el territorio, y realmente generando un tremendo aporte para el desarrollo de muchas familias. Y así como esa han existido otros en el intertanto, digamos. O sea, yo creo que hemos tenido la capacidad, y soy de los que creo que en la suma ha sido más positivo que negativo lo que se ha avanzado, digamos, en cuanto a construcción de buenas soluciones habitacionales. ¿Cuáles son los desafíos que vienen hacia adelante? Sin duda, ya tenemos ciertas restricciones de crecimiento dentro de las ciudades. Y el cómo se puede crecer dentro de las ciudades lo determina la normativa, la regulación, la planificación. Y eso es el rol del Estado en sus distintos estamentos. Lo que no puede pasar es que no se generen espacios de crecimiento, porque si no se generan espacios de crecimiento, al final todo esto se transforma en un bien escaso y eso se repercute en precios. Y la llave de esa mina de oro, como mencionaba el diputado para jugar su analogía, la tiene el Estado, y solamente el Estado. El crecimiento es algo que por naturaleza, por movimiento de zonas rurales y urbanos, por cambios demográficos, por fenómenos migratorios, por crecimiento del bienestar, o sea, las familias en promedio han disminuido de 4 habitantes por hogar a 3 habitantes por hogar. Se genera necesidad de crecimiento en las ciudades y hay que hacerse cargo de cómo se va a generar espacio para que ese crecimiento lo puedan soportar las ciudades. Lo que no podemos hacer es no generar ese plan. Y otro factor bien importante, y lo han tocado Gonzalo y Juan Pablo, o sea, el Estado en sus distintas reparticiones, estamentos, hoy en día, y en algunas ciudades en particular, tiene el dominio del suelo, y del suelo en zona urbana. Y no hay una forma clara de generarlo, de ponerlo a disposición de las necesidades de la ciudad. En algunos serán vivienda, por cierto, en algunas otras partes pueden ser un complemento con otros bienes y servicios, y están ahí a disposición. Y hay mecanismos para que eso, de hecho hay muchas propuestas que dicen que, dada la realidad actual, post pandemia y lo que se ha juntado en el último tiempo, aquí hay que hacer una política intensiva de desarrollo habitacional, ocupando recursos que tiene el Estado y que muchas veces ni siquiera prestan ninguna función, digamos. Es más, pueden estar prestando costos, digamos. Y eso lo hemos manifestado hace mucho tiempo, y quiero repetir aquí, hay ciudades que no son solamente oportunidades puntuales, sino que están inmersas en la definición de qué es lo que quiere hacer el Estado con los terrenos que posee, ciudades hacia el norte y algunas regiones hacia el sur, como Aysén, por ejemplo. Y ahí hay una tremenda oportunidad. Y no hay ningún límite para que el Estado pueda planificar y pueda gestionar un desarrollo, solamente la decisión de hacerlo, de coordinar a las distintas reparticiones y ponerlo a disposición de las necesidades de las ciudades. Y no se hace tal vez con el impacto, el potencial impacto que eso se podría generar. Y para finalizar, creo que tenemos que hacernos cargo de ciertas particularidades. Allá no existen políticas que a nivel cada vez tienen que ser políticas habitacionales y de ciudades más específicas y propias de las necesidades. Segmentos como adultos mayores requieren una atención especial, segmentos como grupos jóvenes requieren una atención especial. Ya no es la misma solución que veníamos realizando hace un buen tiempo. Creo que tenemos que avanzar mucho en temas de arriendo, como una vía, un camino para. Creo que tenemos que avanzar mucho en algo que Juan Pablo tiene
mucho conocimiento en microdensificación, en zonas ya, zonas urbanas consolidadas, que se pueden generar espacios de densificación en un nivel más agotado dentro de los espacios de residencia existentes. Ese tipo de soluciones, o sea, ya más que tener que una sola mirada política, pública, de vivienda y que va a solucionar todo, eso ya no existe. Aquí tenemos que hacernos cargo de definir bien cuáles son las necesidades y tratar de dar una batería de soluciones que sean flexibles a esa necesidad. Quedan los últimos minutos. No sé si Juan Pablo también quiere a lo mejor responder alguno de una de estas materias que hemos comentado en los últimos minutos, pero también quería dejarlos planteados y después alguno de los otros quiere tomar esta posta. Yo no quería dejar fuera igualmente algún comentario, no se va a agotar, por supuesto, porque es mucho más de fondo, pero algún tipo de mención a las situaciones más de emergencias críticas. Campamentos que hay números que nos revelan, porque campamentos hay y han ido creciendo en los últimos años, pero en particular todo lo que hemos vivido este 2020, y también, por ejemplo, acciones que, bueno, han sido mediáticas, en particular, por ejemplo, lo del Cerro 18 en Lo Barnechea con esta toma, pero que lo pongo como ejemplo de algo más general, de cómo también dar respuesta a esas situaciones más de emergencia. Dejo abierto. Sí, mira, Juan Pablo. muy breve, en atención a lo que planteaba el diputado al principio, que el tema está en el suelo, lo que planteaba Patricio era hace poco de la diversificación de soluciones, y tu propio comentario de cuáles son los desafíos de la situación emergente, creo que es muy importante aclarar que el 90% del déficit corresponde a llegados, ¿ya? El tema de los campamentos siempre florece como el más dramático, el más mediático. Sin embargo, corresponde a un 10% del total de las familias que necesitan vivienda. Y sí, ha crecido. Creció este último tiempo, pero en su escala, ¿ya? Me gusta poner ese punto porque tiene relación con el punto del suelo. Los allegados ya tienen suelo, ¿cierto? O sea, viven en las casas de sus familiares, están ahí, el suelo se despeja de la variable, y ahí el ministerio desde el 2015 ha innovado tímidamente, todavía esto no se ha masificado, pero la microdensificación, los pequeños condominios, la densificación barrial, es una de las soluciones donde yo creo que debemos avanzar y donde están los mayores desafíos, porque va a ser una manera distinta de hacer vivienda, no a gran escala, masivamente, en los bordes de la ciudad, comprando suelo, sino que todas esas variables ya no existen, sino que es cómo dotamos de vivienda digna a las familias que ya viven en un lugar que es más o menos céntrico, que tiene metro, conectividad, bienes y servicios, pero su vivienda es precaria, ¿ya? O inclusive inhabitable. Entonces creo que ahí hay un desafío que nos ayuda a replantear la estructura de la política, considerando que desde mi punto de vista la emergencia está en ese 90% que está declarado incluso como allegamiento crónico, porque esas personas deciden no postular a un subsidio, porque saben que si postulan a un subsidio a algo van a vivir más lejos de donde estaban. Entonces, crónico porque no se va a resolver con las políticas tradicionales y va a persistir y va a crecer y crecer ese problema que se ha multiplicado por 5, ese volumen de familias desde el año 2003, 2005 en adelante. O sea, el único indicador que ha ido creciendo, mientras que los campamentos decrecen progresivamente, bueno, con este salto en los últimos años. Yo creo que ahí está el desafío de pensar las políticas de los próximos años. Diputado Vintar, no sé si tiene alguna mención sobre lo que les proponía igual para estos minutos o algún otro tema que parezca relevante antes del cierre. Sí, no. A ver, el tema de los campamentos, concuerdo mucho con Juan Pablo. Han aumentado los campamentos en Chile. Y ahí hay que aceptar dos cosas. Ahora, también concuerdo con que la realidad de los campamentos es multifactorial, como toda nuestra crisis de vivienda, pero hay que aceptar una cosa para la discusión política. Porque yo creo que somos un país con una baja, pero bajísima, capacidad de debate político. Tenemos poca costumbre de debate político. Tenemos poca costumbre de estar profundamente en desacuerdo y poder discutir una hora estando en desacuerdo, y llegar a algunas conclusiones e identificar con claridad los desacuerdos. Sin espantarse, sí, somos una sociedad súper poco politizada y que a partir del estallido social se ha pegado un atracón de politización. Pero los atracones también a veces caen mal si es que uno no los digiere al ritmo que corresponde, ¿ya?
Y eso en su, perdón que me desvíe, pero eso en sus élites y en sus bases, ¿ah? Es una situación generalizada, en los mismos comités de allegados hay dificultad para discutir de táctica y estrategia del propio comité sin generar roces, de una manera laica, ¿cierto? Y racionalizando sin pasiones. Y también yo creo que en nuestras élites hay poco debate político, hay poca comprensión de lo que significa vivir en una república. Para decirlo en términos más drásticos, hay poca comprensión de que la propiedad privada es una decisión de la sociedad, ¿ya? De que toda propiedad privada es finalmente la decisión del Estado de definir que la fuerza pública va a estar al servicio de que tú tengas el uso, goce y disposición de aquel bien y no otra persona. Y que por lo tanto los impuestos no son un robo de lo que yo he producido, sino que los impuestos justamente tú estás poniendo una parte de lo que el Estado te produjo. ¿Por qué planteo eso? Porque cuando hablamos de materia de vivienda y de políticas públicas de vivienda, nos cuesta decir que es compatible, decir que estamos en una crisis gravísima, que no estamos en una vía de solución, y decir que eso es perfectamente compatible con que se están haciendo cosas muy buenas al mismo tiempo en nuestras políticas públicas de vivienda, ¿ya? El problema es que nuestras cosas buenas que se están haciendo no tienen la capacidad de abarcar los problemas que se nos están generando al mismo tiempo. Entonces, si uno analiza la lejanía, o sea, cómo día a día una familia de clase media se aleja de la posibilidad de tener casa propia, es algo que va a un ritmo que no tenemos capacidad de abarcar. O sea, si no damos un vuelco, nos vamos a enfrentar a una crisis mucho mayor de la que tenemos actualmente, que va a explotar en términos políticos. ¿Por qué digo en términos políticos? Porque hoy día explota, pero explota en foros como este, en donde estamos hablando gente que le interesa el tema. Y cuando algo explota en términos políticos, es cuando todos tienen que referirse al tema porque el problema no les deja seguir con sus vidas. Porque, por ejemplo, vas a tu trabajo y hay una marcha que tiene cortada la calle, ¿ya? Creo que es compatible, y toda esa introducción era para decir que tenemos que acostumbrarnos a decir que hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se están haciendo bien, y al mismo tiempo hay un problema gravísimo cuya solución no hemos encontrado, y eso va a significar necesariamente un cambio de paradigma, y yo creo que ahí tenemos que empezar a discutir de planificación, de suelo, ideas que se están planteando del mundo de la ONG, como el 2060, la descentralización interna de las ciudades a través de los servicios, que yo creo que es fundamental. Si me permiten hacer un paréntesis, algo que no alcanzamos a comentar. Yo entiendo, y quizás esto va a ser un poco ideológico, pero es bien importante. Cuando una persona vive a 4 horas de su trabajo, esas son 4 horas más de explotación que su abuelo no tenía, porque en los barrios obreros de Mata y de San Miguel, etcétera, la fábrica construía casas afuera de la fábrica, ¿ya? Y eso se resuelve con planificación, no lo puede resolver ni el alcalde de la ciudad donde hay buena pega, ni el alcalde de la ciudad donde solamente hay espacio para viviendas sociales. También con densificación equilibrada. Yo eso lo entiendo, no puede ser que en Santiago tengamos 3 comunas de 40 pisos rodeadas por 100 comunas de un piso. Eso está mal, eso no tiene sentido, ¿ya? Y tenemos un problema político también, porque, que tiene mucho que ver con lo que decía al principio, con que en nuestro pericentro la gente está entendiendo que o le mantienen sus casas de adobe de un piso, o vienen los guetos verticales. Esas son las dos formas de entender el mundo, y por lo tanto, les voy a hacer una primicia. Una de las formas que va a tener la gente de protegerse, de convertir sus barrios en barrios como los de Estación Central, va a ser la declaración de monumento o de zona patrimonial. Y que puede ser un problema también, porque puede impedir un crecimiento en densificación equilibrada que te permita no vivir en 40 pisos ni en uno, pero sí en 3 o 4, con un buen CEFAM, con un buen jardín infantil, con una buena plaza, con buenos columpios y con esas rejitas que ahora ponen para que los perros puedan correr sin que crucen la calle. Podemos pensar en esos términos si es que logramos racionalizar el debate. Patricio, para darte también los últimos minutos y ya despedirnos. Bueno, yo también concuerdo en lo que mencionaban Juan Pablo y Gonzalo respecto a que
como sociedad tenemos que ser capaces de encontrarnos, y sobre todo en un tema tan multifactorial como es el desarrollo de una ciudad con todas sus derivadas. Y antes incluso de sacar conclusiones, yo creo que es fundamental conocer las distintas miradas, realidades, aportes. El diagnóstico aquí, como decía el diputado, es difícil hacerlo con 1, 2 o 3, son muchos factores, digamos. Hay muchas cosas que se han hecho bien, muchas cosas por mejorar, pero sin duda, y en el grueso, esa necesidad de diálogo, conversación, la necesitamos porque este es uno de los desafíos que nos plantea el desarrollo. O sea, el camino hacia el desarrollo plantea ciertos desafíos que hay que ponerle mayor atención, hay que anticiparse, y uno de ellos es la ciudad, digamos, porque el desarrollo por sí mismo implica una mayor presión sobre el cómo se desarrolla una ciudad, tanto para brindar oportunidades de acceso, pero también para brindar condiciones y calidad de vida. Y creo que no hemos estado, como país, y cada uno desde donde uno está, digamos, tal vez no hemos estado a la altura de anticiparnos a esos desafíos y de construir las ciudades para mañana y no estar reparando las ciudades que ya nos están quedando con ciertos déficits, con ciertas brechas. Así que bienvenido a todo este espacio de conversación, agradecido nuevamente por la invitación y que tengamos mucho más de esta instancia, porque es lo que le hace falta al país, generar reflexión, discusión, debate sobre estos temas importantes. Esa es la manera de enriquecer al final del día las soluciones que podamos poner a disposición de quienes lo necesitan. No es para desanimarnos, pero yo igualmente tengo que hacer el agradecimiento porque hoy es en representación de la radio, es el último programa de este ciclo denominado Nuevo Mapa, que ha sido un trabajo conjunto, como decía al inicio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades también, la disposición de llevar adelante 7 semanas, si no me equivoco, fueron parte de este ciclo con distintos temas que tenían que ver con mirar a estas mejores políticas públicas, también en perspectiva de ciudad y de territorio. En particular hoy agradecemos por supuesto a Juan Pablo Urrutia, académico del Instituto de Vivienda de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a Patricio Donoso, presidente del directorio de la Corporación Ciudades y pasado presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y también al diputado de Convergencia Social, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diputado Gonzalo Wimper, que han estado disponibles para este rato. No se agota sin duda el tema y esperamos también otras nuevas instancias acá en la radio como medio público también de poder aportar con estas reflexiones. Así que muchas gracias a los tres y que tengan una buena jornada, y a nuestros auditores y a quienes nos ven también por nuestras redes sociales, que sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Chao, chao. Radio y Diario Universidad de Chile presentó Un Nuevo Mapa, ciclo de conversaciones sobre pandemia y ciudad. Un esfuerzo conjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Corporación Ciudades y Radio Universidad de Chile.